Y esto es algo que les he venido hablando, es algo que hemos venido tratando también. Y es en cuanto, por ejemplo, al noviazgo, y no solamente al noviazgo, sino en cuanto a las amistades. Este libro, bueno, la persona de quien habla se llama George Mueller, y apenas llevo dos o tres capítulos, pero me llamó la atención algo que él contaba, bueno, o que el escritor cuenta de la vida de esta persona. Y es algo que me llamó mucho la atención, porque, como les decía, es de lo que hemos estado tratando, de lo que hemos tratado alguna vez, hemos platicado sobre eso. Bueno, cuando ustedes tengan una relación o busquen tener una relación, saber elegir a la persona con la cual quieran entablar una relación. Y me llamó la atención de lo que cuenta aquí, porque dice de que, bueno, él era, hasta donde voy leyendo, era alguien, un muchacho, un joven que le gustaba, o que él se dedicaba, a veces casi se dedicaba a robar, era un pequeño ladrón. Y él hacía eso y lógicamente buscaba la forma de que no lo atraparan. Pero una de las primeras cosas que me llamó la atención es acerca de que cuando dices, él entra a bueno, sus papás, después después de algunas cosas que pasan, su papá lo manda a estudiar a una universidad. Él llega ahí y se empieza, bueno, sigue casi su vida igual. Su papá, creo, o él era luterano, y su papá quería que él estudiara para pastor, porque en ese tiempo, pues, ser un pastor luterano o de la iglesia luterana, pues era como que de una buena posición y tenían una buena paga. Entonces, digamos que era lo mejor. Entonces, cuando él llega ahí, se encuentra con algunos amigos o con algunas personas, y él vuelve. Una de que se dedicaba, o que le gustaba robar, o que él robaba; otra que él le gustaban los juegos, las apuestas. Entonces eso lo llevaba a otros problemas, a otras situaciones en las que se involucraba. Después de eso, bueno, dice de que llega otro amigo que él ya había conocido, que él ya sabía de él, pero creo que se había alejado un poco, pero que este amigo, según también era cristiano, pero como que le daba un poco de vergüenza, se avergonzaba un poco acerca del cristianismo, y como que no daba mucho a conocer, y para no ser, digamos, tan cristiano, a veces se iba con él a tomar o a jugar a las apuestas y en las pláticas que George tenía. Entonces esa es uno tiene que tener cuidado, y uno no tiene que avergonzarse de lo que uno cree, de lo que uno es, de quién uno es. Después dice, y entre avergonzado, entre un poco apenado, este amigo iba a unos estudios que tenían de la Biblia. Y entre avergonzado y entre con un poco de pena, y lo invita a George a estos estudios. Y él, como este amigo ya había acompañado a George a sus reuniones, a sus juegos y todo, bueno, se sintió un poco comprometido, y bueno, y dijo, fue a estos estudios bíblicos. Bueno, y ahí empezó a escuchar él. Le gustó lo que escuchaba, cómo el que enseñaba, pues leía, porque era más leído lo que él enseñaba. Entonces le empezó a gustar. Y en esos días que él iba a estos estudios, él miraba que iba una joven también, iba una muchacha. Y esta muchacha como que le gustaba, como que lo miraba a él, como que se miraban, y ahí como que se fue dando un poco algo. Después de eso, bueno, y estoy resumiendo mucho, pero dice que mientras a él le fue gustando mucho a él lo que él escuchaba, y le fue llamando la atención, se fue involucrando, empezó a orar, empezó a estudiar la Biblia, empezó a orar, a meterse en oración, y le fue llamando mucho el ser misionero. Le fue llamando mucho la atención el hacer misiones, el irse de misionero. Algo que, pues,
su papá quería que él fuera pastor, porque ahí de alguna manera él le iba a recompensar a él, iba a pagar los estudios y le iba a devolver un poco lo que su papá invirtió. Lo contrario a ser misionero. Un misionero, pues al contrario, tenía que poner a lo mejor hasta de su bolsa o buscar la manera de cómo ayudar y hacer lo que él iba a hacer en esas misiones. Entonces, pero a él le fue llamando y le fue gustando eso y le fue llamando mucho la atención eso. Dios lo fue llevando a eso. Y él ya empieza a tratar con que esta joven estaba en este grupo, también iba a los estudios, a estos estudios bíblicos. No sé qué tan comprometida estaba ella, pero ella iba, asistía a estos estudios. Llega el momento en que él le dice a ella, de alguna manera le propone matrimonio, o por lo menos ser su novia, pero él le cuenta esto. Y él pues miraba que ella pues asistía a estos estudios y a la iglesia y todo. Entonces él le di cuenta y le dice a esta muchacha que él tenía ese deseo o sentía ese llamado de irse a misiones. Y aquí es donde viene lo interesante. Porque, como decía, ser misionero no era algo que dejaba. O sea, al contrario, a lo mejor vivir en pobreza o buscar la manera de cómo sobrevivir. Entonces no era algo que dejaba en sí. Entonces él le cuenta a esta joven. ¿Y cuál es la respuesta de esta muchacha? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de esta joven? Pues sí, lógicamente era algo que no le iba a dejar. Pero ¿creen ustedes que ella aceptó? Que ella, bueno, está bien, vamos a... Yo te voy a apoyar, vamos a hacerlo. No creen en las mujeres. No creen en las jóvenes de la iglesia, no les anima. No les tienen mucha fe a las jóvenes de la iglesia. Esta joven dice de que le responde a George: yo no podría ser, o yo no quisiera ser la esposa, la mujer de un misionero. Ella, porque dice, bueno, los misioneros son pobres. Los misioneros no tienen de qué vivir. Los misioneros no tienen un hogar, no tienen nada. O sea, entonces yo no me veo como la esposa de un misionero. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, al menos de lo que hasta lo que estoy leyendo de este mundo. Y porque muchas veces cuando uno va a la iglesia y uno mira a las mujeres, bueno, a las jóvenes, digamos, uno que está soltero, y uno trata de buscar, y uno como líder o como pastor, uno recomienda que busque dentro de la iglesia, que no vaya afuera, sino que busque dentro de la iglesia. Pero muchas veces si uno busca dentro de la iglesia, y a lo mejor uno se puede encontrar con este tipo, ya sea de hombres o de mujeres. A lo mejor uno como hombre, y si uno le habla a una joven en la iglesia, a lo mejor esa sea la respuesta. O a lo mejor una joven, una mujer, que vea a alguien a un joven dentro de la iglesia y que quiera a lo mejor también ser misionera o que quiera involucrarse en la iglesia y estar trabajando en la obra de la iglesia, y a lo mejor reciba la misma respuesta. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado también y saber, aún dentro de la iglesia, saber a quién elegir, con quién relacionarse, porque no porque estén dentro de la iglesia tengan la misma visión que uno, tengan los mismos pensamientos, tengan los mismos propósitos que uno, no porque estén en la iglesia tengan la misma idea que uno tiene, o no porque estén dentro de la iglesia quieran involucrarse a lo mejor dentro de la iglesia. Y eso fue lo que me llamó la atención hasta donde voy leyendo de este libro. Entonces, y era algo que quería comentarles. Cuando uno quiera tener aún para una amistad, para los amigos y más para una relación, uno tiene que tener cuidado y saber a quién elegir aún dentro de la iglesia.
no sea que nos vayamos a decepcionar y eso nos vaya a desanimar o nos vaya a desviar también. A lo mejor nos vaya a desviar de lo que Dios quiere para uno, de lo que nosotros queremos hacer para Él. Entonces uno tiene que tener cuidado a la hora de elegir a las personas con quien relacionarse, más para una relación aún dentro de la iglesia o con los que están en la iglesia. ¿Ok? Bien, entonces terminamos con esto que quería platicarles.